RPP presenta Diálogos con PPK. A mamá con amor, Caja Huancayo te ofrece créditos rápidos y ahorros rentables. Efectivamente, estamos con Pedro Pablo Kuczynski, que está acá en Lima, en nuestros estudios. Esto ya es una noticia per se. Muy bienvenido, Pedro Pablo. Aquí estamos. Sí. Buenos días. Feliz Día de la Madre, un poquito adelantado, pero hay que decirlo. Aplaudir a todas las mamás del Perú, todas las mujeres que trabajan para cuidar a sus hijos, darles una buena y además educación. Trabajan en otras cosas para poder llegar un poquito más de dinero a su hogar. Somos unas subempleadas. Son estupendamente heroicas. Supraempleadas. Pero algunas son muy poderosas. Sí. Doña Cayetana no va a decir que... Bueno, ella es madre también, o sea... Sí, pero es poderosa, poderosa. Pertenezco a los subempleos, tengo 2 empleos. Bueno, vamos a hablar de 2 cosas, Pedro Pablo. Lo primero, un poco la situación europea, que lo de Grecia es terrible, España también está cada rato pegándose unos sustos, sobre todo en la calificación internacional, ¿no? Que cada rato ha habido una conversación entre Portugal y que son las reuniones anuales, ¿no? Entre Portugal y España, y también ambos de alguna manera lagrimearon, digamos. Así es. ¿Qué está pasando allí? Bueno, esta cosa del Bankia español, el más grande banco de España, que en Bundum. Grecia va a tener que hacer otra elección, porque con la diversidad de partidos, la fuerza de los extremistas en la elección de hace unos días, no pueden formar un gobierno. Entonces, lo de Grecia, después de todo el esfuerzo que se hizo y que hicieron los griegos para apretarse el cinturón, de repente va a terminar mal. No lo sabemos, pero hay que esperar que no sea así, pero lo más probable es que sí va a ser así. En España, bueno, hay problemas de hace mucho tiempo. Las cajas, que son igual que las cajas de aquí, cajas de las autonomías, que son regiones allá. Y se creó un banco llamado Bankia, basado en la Caja Madrid, que absorbió estas cajas, pero una de ellas, la Caja Valencia, es la que ha causado muchos problemas, y Bankia tiene una cartera mala, irrecuperable, inmensa. Ahora estamos hablando de carteras sobre todo inmobiliarias, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces ahí los afectados, y por eso es que tiene que intervenir el Estado, es la clase media, básicamente. Sí, son la gente que tiene hipotecas, y también hay muchas casas que son de extranjeros, que son casas de vacación, que no pueden pagar la hipoteca, ingleses, debe haber algunos alemanes también, en fin. Bankia se puso a Rodrigo Rato, ex ministro de Economía de España, presidente del Fondo Monetario, una persona de gran prestigio, hizo todo lo posible, pero al final se tuvo que ir, y bueno, han puesto a un señor bien conocido encargado, pero hay un problema bancario en ese sector de la banca de España, que no es los bancos que están aquí en el Perú, el BBVA, el Santander, que son bancos que están bastante bien, mucho más internacionales, ¿no? Son estos bancos locales, las cajas, Caja Madrid, que absorbió a toda esta gente, y ahora pues no pueden hacer frente. Y el otro tema son las autonomías, que es parte del mismo problema, que es lo que llamamos aquí las regiones. Cataluña pues tiene una deuda inmensa, y la Mancha también, ¿no? Sí. Castilla-La Mancha. Ahí Vizcaya es la que sí saca pecho diciendo nosotros nos va bien, bueno, pero los vascos pues cofinanciando. Los vascos tienen no solo todo eso, sino autonomía financiera también, cosa que no tienen los otros. En fin, esos son los problemas en Europa. Ayer el presidente Sanguinetti en su conferencia planteó cosas muy interesantes en realidad sobre la situación latinoamericana, en estos contrastes que son pues de la Europa cada día más complicada, del Asia creciendo y invadiendo, etcétera, y decía qué cosa tiene que hacer América Latina, y básicamente pues tener, digamos, una capacidad de orden. Tuvo muy buenas
expresiones con respecto al Perú, pero sí llamaba la atención, pues, en que en verdad, lo estamos viendo también ahora en Bolivia, en fin, hay una cierta tendencia a la convulsión que no necesariamente se explica tan fácilmente, ¿no? No. Esta pequeña crisis de los 2 ministros que acaban de renunciar en el Perú. Hay una especie de síndrome de América Latina. Es que si las cosas van bien, hay gente que dice, esto no puede ser, tienen que ir mal, ¿no? Y de repente se arma todo un bolondrón que estamos viendo en Bolivia en este momento, ¿no? Y en algunos otros países, aunque en general América Latina, salvo algunos países centroamericanos, está más o menos ordenado. Pero nos debe preocupar que Europa esté frenada. Al final eso nos va a dar una resaca, ¿no? Es inevitable. Pero en el Perú también estamos con problemitas que algunos no son tan grandes, o por lo menos digamos, en términos políticos se aumentan precisamente porque hay la necesidad que sintamos que las cosas van mal. Claro, bueno, hubo este intento de censura del Congreso al ministro de Defensa y al ministro del Interior. A mí me pareció que se debía discutir el tema antes de decir censurar, porque esto es un tema que viene desde atrás. Esto no empezó hace 1 mes o 2 meses. Lo del BRAE está ahí hace mucho tiempo. Pero en fin, al final los ministros se van. La gran pregunta es, ¿esto afecta a todo el gabinete, al premier, al ministro de Economía? Ojalá que no los afecte, porque si no, sí habría una gran crisis, ¿no? Como estábamos hablando, creo que la semana pasada, en Francia hay una historia que nos muestra exactamente lo que pasa si cambiamos de gobierno cada 3 meses. Y es la Segunda Guerra Mundial, donde Francia tenía las tropas, los tanques, los aviones, todo, pero la desorganización gubernamental era tal que no pudo defenderse y los alemanes se comieron Francia en 90 días, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que ponerle una prima a la estabilidad gubernamental, a que los ministros se nombran y se quedan 5 años. Claro que deben trabajar bien si se quieren quedar 5 años, ¿no? Así es. Pero Pablo, yo quería preguntarte sobre la reforma tributaria que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas, que está pidiendo facultades delegadas. ¿Es el momento de hacerlo? ¿Es necesario esta reforma tributaria? Bueno, yo diría el sistema tributario en un país que crece al 7-8% tiene que estar en permanente revisión, ¿no? Con ajustes cada año, cada 2 años, pequeños ajustes. Lo que a mí no me convence de esta propuesta es que van a aumentar los impuestos al trabajo, o sea, la retención en los sueldos. Yo creo que eso es una política que no se debe hacer. Todos los economistas ven esto, dicen no pongan impuestos al trabajo, pongan impuestos a las rentas, a los dividendos, a lo que quieran, pero no al trabajo, porque si no van a reducir las posibilidades de trabajo. Entonces yo creo que hay que meditar eso, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que el Perú desde hace 9 años está estancado en una recaudación tributaria de 15-16% del producto, a pesar de que la economía se ha más que duplicado en ese periodo, y tenemos que hacer algo, tenemos que formalizarnos. Ese es el tema, ¿no? Pero aquí no, pues aquí siempre es la lógica de carguémosle al que ya está. Bueno, aquí es la misma lógica que le hizo perder a Sarkozy la elección, que fue subir el IGB de 19 y pico % en Francia a 21,6, una locura. Y en el Perú deberíamos bajar el IGB, bajar el impuesto a la renta, pero al mismo tiempo tener un programa para incorporar a las pequeñas empresas al sistema tributario, ¿no? Eso es lo que está haciendo Chile en este momento. Claro, y ahí hay que cobrarles menos por un tiempo, hay que darles un bono tributario, algo si contratan a más gente,
el IGB a 18% yo creo que es alto. Ha pasado el tiempo, ¿no? Y ya tenemos que irnos ajustando. Una economía informal en el siglo XXI, que es un siglo tecnológico, si somos informales, pues estamos en la carreta, con la llanta baja, ¿no? No, estamos en la carreta y con el burro cada vez más perdido. Bueno, ya estamos en unas comparaciones, el burro, la carreta, la llanta, en realidad eso no va junto, ¿no? Pero en fin, la verdad es que de todas maneras también hay en efecto el deseo de los grupos políticos y de los analistas en el sentido de tener una conjunción política para hacer frente al terrorismo, a la inseguridad ciudadana. Es decir, hay tantos puntos en los cuales no debería haber divergencia y debiera pues entonces tenerse una política de Estado mucho más amplia y más consultada entre todos los actores. Así es. Y yo creo que tenemos que tener un plan, un horizonte, metas para el 28 de julio esto, para el 31 de diciembre esto otro, para el próximo verano tal cosa. En el BRAE debe haber metas de inversión pública, debe haber metas de mejora de los equipos, los helicópteros, los chalecos, las ametralladoras. Pero etcétera. Nosotros somos campeones en los temas. El tema ahora es, ¿se debe celebrar el 28 de julio en Huancayo? Y empieza de nuevo un a mí me encantaría celebrar el 28 de julio en Huancayo, hay un aire limpio. Se ve el Huaytapallán ahí, claro, pero se está derritiendo rápidamente. No es lo medular, no es el debate. No, esas son cosas adjetivas, ¿no? Que son gestos simpáticos. En fin. Ahora, regresemos a Nueva York, donde estaré el próximo viernes, y hagamos una nota al pie de lo que pasó ayer en Nueva York, que es que el JP Morgan, el banco más exitoso de Estados Unidos hoy, anunció un castigo financiero de $2,000 millones por una contabilidad mal hecha en unos productos derivados. Para los oyentes, productos derivados es algo un poquito complicado, ¿no? Es, por ejemplo, garantizar que voy a tener mi hipoteca a 2.65 soles por dólar y después resulta que no es, y el banco pues pierde plata. Algo así ha pasado ahí, pero que no estaba previsto. 2,000 millones para un banco como el JP Morgan es poca cosa, pero sí es una suma pues que llama la atención de cómo el sistema está controlado, y la verdad es que no está muy bien controlado. Bueno, muchas gracias, Pedro Pablo. Entonces, desde Nueva York la próxima semana. Desde Nueva York, desde el Deutsche Bank. Desde el Deutsche Bank. Y de repente también algún chismecito político ya. Bueno, sobre el matrimonio gay yo no me voy a meter en eso. No. ¿Qué te pronunciaste en la campaña ya? Sí, yo estoy en contra de eso. Así que tiene que haber, que era en temas económicos sí, acuerdos económicos sí. Acuerdos, exacto, de herencias y de unidad. Gracias, Pedro Pablo. Bueno, gracias. 7:49, vamos a hacer una pausa. Diálogos con PPK.